Cuando nosotros decidimos utilizar una técnica analgésica, bueno, hay que ver a través de dónde vamos a administrar los medicamentos. Para esto existen diferentes vías, como son la endovenosa, que es la más utilizada, pero también hay que recordar que la mejor vía es la vía oral. ¿Por qué? Porque esa no es dolorosa, porque es fácil de administrar, siempre y cuando el paciente tenga las condiciones para que se pueda utilizar. Otras vías que se utilizan frecuentemente son la subcutánea, la intramuscular. Hoy por hoy estamos viviendo la era de la vía transdérmica y los analgésicos no son la excepción. Hay medicamentos derivados de la morfina que se administran por esta vía y obviamente otras vías que lo que hacen es disminuir tanto las dosis como los efectos secundarios, como puede ser la vía neuroaxial o la aplicación de medicamentos por vía intratecal. En cuanto a las vías de administración, bueno, la elección de la vía, ya les decía, va a depender primero del tipo de medicamento que nosotros queramos administrar y de diversos factores como, ya les decía, hoy por hoy está muy en boga la medicina basada en evidencias. Yo les puedo decir que en nuestro país la medicina está basada en existencias. Entonces muchas veces queremos administrar el medicamento más adecuado para el paciente, pero pues no está disponible. Entonces esta disponibilidad del medicamento es algo que muchas veces puede coartar los efectos analgésicos que nosotros le podríamos dar a nuestro paciente. Otro es el tipo e intensidad del dolor. Si tiene un dolor de leve a moderado, pues obviamente no va a requerir un opioide. El opioide es para los pacientes que tienen dolor de moderado a severo. Otro es la permeabilidad de rutas de administración. Entonces, un paciente que viene chocado y que no se le puede encontrar una vía, bueno, pues hay que primero tener una vía para poder administrar medicamentos. La segunda es que si el paciente ya se estabilizó, ya se hizo el diagnóstico y aparte de eso tiene dolor, bueno, entonces ahora sí hay que ver cuál es la ruta. Ya les decía que la preferible es la vía oral. Sin embargo, en los pacientes en las unidades de cuidado intensivo, pocos son los pacientes que tienen esta vía y hay que tomar en cuenta la utilización de otras. Y el conocimiento de los medicamentos y de los médicos tratantes. Lo que yo les decía, si no conocemos la farmacocinética y farmacodinamia de este tipo de medicamentos, así como las interacciones medicamentosas, difícilmente vamos a utilizar o administrar analgésicos que de por sí, pues ya vimos que les tenemos miedo, como son los opioides. Los analgésicos y vías de administración, bueno, ya les decía, existen diferentes vías. Los opioides los podemos administrar prácticamente por todas las vías. Los analgésicos no esteroideos solo los podemos administrar por vía oral, vía endovenosa, vía transmucosa o vía rectal. Aquí hablamos de los AINES y el acetaminofén. ¿Por qué? Porque el acetaminofén hay que recordar que si bien muchos lo siguen considerando como un AINE por su constitución en cuanto a la estructura química, hoy por hoy sabemos que es un COX-3 porque también tiene efecto a nivel del sistema nervioso central. Y hay que tomar en cuenta que existen medicamentos que se llaman adyuvantes, que si bien no son analgésicos per se, van a ayudar o a aumentar la calidad analgésica o a controlar los efectos secundarios de los diferentes analgésicos que utilicemos por las diferentes vías. Podemos utilizar otro tipo de procedimientos que se llaman bloqueos y que podemos utilizarlos para abolir o disminuir los impulsos aferentes, ya sea a nivel de las vías neurales, que van a transmitir este tipo de impulsos, sobre todo los dolorosos, y que deben utilizarse de acuerdo al sitio potencial del dolor, y si son más frecuentes en el tratamiento del dolor postquirúrgico de los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, hoy por hoy vemos que estos tipos de dispositivos, como son colocaciones de catéteres intratecales con bombas externas de analgesia, permiten que el paciente tenga un adecuado confort y que aparte se le pueda seguir su tratamiento en este tipo de unidades de cuidados intensivos. Estas técnicas regionales, bueno, existen diferentes tipos de bloqueos, como son el bloqueo epidural, intratecal, intrapleural o de plexos nerviosos. ¿De qué va a depender? Pues obviamente del tipo de dolor, la localización y de qué le queramos brindar a nuestro paciente, si una anestesia o una analgesia general o una analgesia regional. Entonces de esto obviamente se requieren de habilidades y destrezas que no las tienen todos los médicos, que son los médicos especialistas como son los anestesiólogos o los algólogos, son los que pueden realizar este tipo de técnicas regionales para control del dolor.
Y finalmente, bueno, ¿qué podemos concluir de este tema? Pues que siempre que tenemos un paciente con dolor y que va a requerir ser internado a una unidad de cuidados intensivos, se debe evaluar y tratar el dolor, en especial en aquellos que están sedados, intubados y relajados, que no por no podernos comunicar con ellos y que ellos no nos puedan expresar el dolor, no quiere decir que no lo tengan. Que los médicos y las enfermeras debemos tener presente que la mayoría de los enfermos tienen dolor de moderado a severo y que por ende requieren un tratamiento analgésico independiente del tratamiento que está enfocado a su patología. Se requieren de esquemas analgésicos con inclusión de opioides potentes y esto hay que hacer hincapié. Los opioides hoy por hoy son la piedra angular para el manejo del dolor en este tipo de pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos y que la elección de la técnica analgésica siempre va a estar basada en la intensidad del dolor y en el tipo de dolor para nosotros poder elegir los medicamentos de acorde a los síntomas que presente nuestro paciente. Me despido, no sin antes agradecerles a ustedes por su presencia, así como a la Universidad Nacional Autónoma de México y al Instituto Nacional de Educación Médica Continua. Yo soy el doctor Sergio Tenopala Villegas, anestesiólogo, algólogo, intervencionista, y actualmente laboro en la Clínica del Dolor del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE. Gracias.